Democracia. Vamos a empezar con la definición etimológica y política. La etimológica significa gobierno del pueblo, viene del griego, justamente nace en Atenas. En filosofía el año que viene vamos a ver un poco más desarrollada esta cuestión. Y la definición política, se la digo tal cual está en el texto, porque hay que un poco desanudarla. Régimen político en el que se accede al gobierno a través de elecciones periódicas y en el que cualquier ciudadano o ciudadana puede ser votado. Los gobernantes están limitados por leyes que deben asegurar respeto por los derechos. Bien, con lo cual ya empezamos a entender en esta definición, por un lado, hablamos de elecciones periódicas, tiene que haber, ya es fundamental esta cuestión del voto, lo vamos a ver bien en la pregunta de poliarquía. Hablamos de ciudadanos, otro concepto, limitados por leyes y respeto a los derechos. O sea, 4 conceptos claves para entender esta definición de lo que es democracia. ¿Por qué es fundamental el papel de las minorías? Porque es el único régimen político, es el único sistema político que permite la participación de las minorías. No solo lo permite, sino que es fundamental. Y son escuchados, lo que no quiere decir que siempre se los termine beneficiando. Pensemos en nuestro país la cantidad de leyes que están destinadas a los ciudadanos por ahí que son minorías. Por ahí vamos a pensar en políticas hechas para algún tipo de discapacidad, pensemos en la cuestión del feminismo, políticas aplicadas para que escuchan las voces del feminismo. Cuando hay alguna cuestión de alguna enfermedad X y se aplica una ley en consecuencia, bueno, de eso hablamos cuando hablamos de minorías, ¿no? La democracia es el único sistema que escucha y permite la participación. ¿Por qué se lo considera una forma de vida? Fundamental. Es el único sistema político que además de un régimen, de ser una forma de gobierno, también es una práctica en la vida cotidiana. A vos te puede no gustar la política, pero en democracia sabés que tenés derechos y que tienen que ser respetados. Te puede importar 3 cuernos ir a votar, pero sabés que tenés la posibilidad de hacerlo y que tenés derechos. En otro régimen político, al no tener derechos, los sistemas autoritarios, no es un sistema de vida. Acá sí. Vamos entonces a la cuestión de la poliarquía, que es un término que lo utiliza el politólogo Robert Dahl. Y él dice, no podemos hablar de democracia porque la democracia es una palabra muy perfecta, con lo cual es difícil de aplicar. Pero sí podemos hablar de poliarquía, que significa gobierno de muchos, y este gobierno de muchos tiene ciertas características. Bueno, son 8, que las subdivide en 3 grandes grupos. Las primeras, derecho al voto libre y universal, la cuestión de las elecciones, el derecho a ser elegido, el derecho de los líderes a competir por el voto, elecciones libres y justas. Estas 4 primeras se agrupan en un conjunto que la vamos a agrupar en lo que se llaman las libertades políticas. Después hay otras 3 que tienen que ver con la libertad de asociación, esto de formar un partido político, por ejemplo, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Esta segunda tiene que ver con lo que llamaríamos la libertad de expresión en general, ¿no? Libertad de expresión y de participación. Y la última, la octava, las instituciones públicas dependan del voto popular. Y acá hablamos de la soberanía popular que tiene el pueblo a la hora de organizarse en instituciones democráticas. Bien, con esto saltamos a calidad democrática. ¿Qué condiciones la hacen? Bien, está el principio del texto y habla de evitar el autoritarismo, promover el respeto por el pluralismo, la igualdad, participación y derechos. Esas son las condiciones que hacen a la calidad. Ahora bien, ¿qué variables se suelen utilizar? Bien, la vigencia de los derechos políticos
y las libertades civiles, el desempeño de los gobiernos, la eficacia de la representación y el grado de participación. Vamos a lo... Esto es complicado para estudiar la memoria, pero vamos a entenderlo más fácil cuando hablemos de los dos subtipos de democracia. Obviamente que al hablar de los dos subtipos de democracia hablamos de dos modelos muy antagónicos. Es muy difícil encontrar una democracia que esté encasillada en un extremo o en el otro, aunque se pueden encontrar ejemplos. Yo siempre, cuando uno enseña de forma bipolar, ¿no? Como dos polos, entendamos que la mayoría de las democracias estamos en una línea intermedia, por ahí un poco más de un lado que del otro, pero no existe, insisto, salvo excepciones, no existe esta cosa tan polarizada. Bien, tenemos las democracias consolidadas, tienen altos niveles de calidad democrática, tradiciones pluralistas afianzadas, sociedades relativamente homogéneas, capaces de corregir las desigualdades. Los ciudadanos son activos y controlan las instituciones. Y pone como ejemplo, bueno, Estados Unidos, Europa Occidental, etc. Son términos muy lindos, pero por ahí si los desglosamos se entiende más fácil. Cuando habla de sociedades más homogéneas, no tiene que haber tanta diferencia entre ricos y pobres. Puede haber ricos, puede haber pobres, pero el pobre tiene que tener el acceso a las condiciones mínimas dignas para vivir. A eso nos referimos. Para mí el ejemplo perfecto hablaría de las democracias que se están dando en los países nórdicos. Suecia, Dinamarca, Finlandia. Si ustedes buscan cómo viven en general, van a ver que hay muy poca traza diferencia entre ricos y pobres. Cuando habla de tradiciones pluralistas afianzadas, que es moneda corriente, la democracia ya está afianzada en todos los órdenes institucionales. Un ejemplo, en las escuelas no hay centro de estudiantes, no tanto porque los directivos no quieran, sino porque el alumno no está acostumbrado a las prácticas democráticas dentro de la escuela. Entonces es vago, es cómodo, dedicarle tiempo, ¿para qué? Bueno, en sociedades más afianzadas los centros de estudiantes son moneda corriente en las escuelas, porque la democracia es una práctica que viene desde Gurrumín, desde pequeño se tiene que ir dando. El otro ejemplo contrario sería el de las democracias imperfectas. Obviamente, bueno, cuando vamos a leer grandes desigualdades, bajos niveles de institucionalización, ciudadanos pasivos e importantes tensiones sociales. La típica, la Argentina está en un punto intermedio, tiene cosas de democracia consolidada y cosas que no. Por ejemplo, tenemos que ir a votar, qué cagada. Bueno, eso es una democracia imperfecta, por ejemplo. Pone como ejemplo Haití, pero habla en general de las democracias latinoamericanas. Argentina está en ese combo, tiene cosas de una democracia consolidada por un lado y cosas de una democracia imperfecta. Bueno, nos vemos.